10 de febrero del 2026, el congresista Mario Díaz-Balart acaba de anunciar que solicitará formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el encauzamiento de Raúl Castro por asesinato, no por narcotráfico, no por crímenes contra la humanidad, por asesinato, el asesinato de 4 personas en aguas internacionales hace 30 años. Lo que tú con los hermanos no se aparece y no conduce, lo que tienen la facultad. Y aquí viene algo que los va a sacudir a todos ustedes. Mario Díaz-Balart no es un congresista cualquiera. Mario Díaz-Balart es sobrina de Mirta Díaz-Balart, la primera esposa de Fidel Castro. La familia está conectada por sangre y patrimonio con los Castro. Y ahora uno de ellos está pidiendo que Raúl Castro sea juzgado por asesinato en los Estados Unidos de América. Y la acusación no es nueva. Es por el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que el 24 de febrero de 1996, 4 hombres murieron ese día. 3 ciudadanos estadounidenses y un residente. Pero esperen, porque hay más. Porque Raúl Castro no solo tiene una acusación de asesinato pendiente, también fue investigado en 1996 por narcotráfico, exactamente el mismo delito por el que capturaron a Nicolás Maduro. Y si pudieron capturar a Maduro en Venezuela, ¿por qué no pudieran capturar a Raúl Castro en Cuba? Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Mi nombre es Darwin Santana y este es El Mundo de Darwin, y lo que te voy a revelar hoy es la historia completa del crimen de Raúl Castro que cometió hace 30 años. La evidencia que existe contra él, las acusaciones de narcotráfico, por lo que lo persiguen y por qué este caso podría ser clave para forzar su captura exactamente como pasó con Maduro. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita, porque aquí exponemos lo que las dictaduras quieren ocultar. Y si ya me sigues, comparte este video, porque esta información tiene que llegar a cada ciudadano dentro y fuera de la isla. Ahora sí, vamos a desglosar este caso pieza por pieza, porque lo que pasó el 24 de febrero de 1996 no fue un accidente. Fue un asesinato premeditado y Raúl Castro fue su actor intelectual. Díaz-Balart fue más allá en sus declaraciones al mencionar el presunto enjuiciamiento de Raúl Castro por el asesinato de 3 ciudadanos y un residente estadounidenses, pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años. Lo engavetó el mismo presidente Bill Clinton en otras de sus medidas para tratar de ayudar al régimen de Castro. Pero el crimen no prescribe y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dijo Díaz-Balart, podría revisar y actualizar el caso. Y aquí está lo que necesitan entender. Mario Díaz-Balart no está solo en esto. Lo acompañan otros 2 congresistas cubanoamericanos, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Los 3 van a presentar esta petición formal al Departamento de Justicia. Y los 3 tienen algo en común. Son republicanos de la Florida, son anticastristas desde hasta y de línea y dura y tienen el respaldo de la administración de Donald J. Trump. Mario Díaz-Balart tiene una conexión familiar directa en los Castro. Su tía, Mirta Díaz-Balart, fue la primera esposa de Fidel Castro. De ese matrimonio nació Fidel Castro Díaz-Balart, conocido en Cuba como Fidelito. Sí, el mismo que suicidaron en el 2018. Porque aparentemente tenía depresión y la dictadura lo quiso sacar del camino. Vaya, que en otras palabras, Mario Díaz-Balart es familia de Mirta Díaz-Balart, quien estuvo casada con Fidel Castro, y Fidelito, el hijo de ese matrimonio, es primo de Mario. Por extensión, la familia Díaz-Balart está conectada familiarmente con los Castro. Y ahora, Mario Díaz-Balart está pidiendo que Raúl Castro sea juzgado por asesinato en Estados Unidos de América. Una justicia familiar, porque Mario Díaz-Balart está del lado correcto de la historia, está del lado de las víctimas, está del lado de la libertad. Y aquí está la clave legal. El asesinato no prescribe en la ley estadounidense. No importa que hayan pasado 30 años, si hay evidencia de que Raúl Castro ordenó el asesinato de ciudadanos estadounidenses, puede ser juzgado. Y por supuesto, la evidencia existe. Mario Díaz-Balart dijo, el mismo Raúl Castro ha dicho que él dio la orden y tenemos la evidencia de eso. De hecho, lo dijo públicamente. Y esa evidencia es una grabación de audio donde Raúl Castro admite que dio la orden de derribar las avionetas. Y esa grabación fue obtenida por el Nuevo Herald en el 2006.
fue publicada y ya está disponible para que todo el mundo la pueda escuchar. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso fuera su papel y a 5 generales se le den las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Claro, con fuetazo de eso. Había un avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar, no se parezca y no consulten los que tienen la facultad. Esas son las palabras de Raúl Castro, admitiendo que dio la orden, admitiendo que autorizó el derribo, admitiendo que sabía que iba a matar a personas. Y Díaz Balart también advirtió al régimen sobre el futuro. Dijo, esta tiranía no va a sobrevivir este presidente. Es decir, se refiere a Donald J. Trump y agregó que la presión contra el régimen aumentarán en las próximas semanas. Y por supuesto, y esto conecta directamente con lo que está pasando ahora, porque Trump está aplicando presión máxima sobre la dictadura cubana. Y una acusación formal contra Raúl Castro es una carta más de presión. Es una forma de decirle a Raúl Castro, o negocias tu salida o terminas como Nicolás Maduro. Y todo el mundo sabe qué fue lo que le pasó a Nicolás Maduro Moro, el dictador de Venezuela. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de esta historia, porque para entender por qué están pidiendo que encaucen a Raúl Castro, tienen que entender exactamente qué pasó el 24 de febrero de 1996. Ese día, 3 avionetas de la Organización de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en Miami. La misión era buscar balseros cubanos en el estrecho de la Florida. Era una misión humanitaria que Hermanos al Rescate había realizado cientos de veces. ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. Ya te comíamos, ya te comíamos. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta 2 grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a 2 avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día. Pero aquí están lo que necesitas entender. Las avionetas no estaban en espacio aéreo cubano, estaban en aguas internacionales. Y esto fue confirmado por la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas en un informe publicado el 26 de junio de 1996. Eso significa que Cuba violó el derecho internacional. Eso significa que la dictadura cubana cometió un acto de agresión a aeronaves civiles en espacio aéreo internacional. Eso significa que fue un asesinato. Y los MiG cubanos no dieron advertencia, no intentaron interceptar las avionetas, no intentaron escoltarlas fuera del área, simplemente dispararon. Y 2 de las 3 avionetas fueron destruidas. 4 hombres murieron ese día. Armando Alejandre, de 45 años, Carlos Acostas, de 29 años, Mario de la Peña, de 24 años y Pablo Morales, de 29 años. 3 de ellos ciudadanos estadounidenses y 1 era residente de Estados Unidos, es decir, que no era ciudadano todavía. José Basulto, el líder de Hermanos al Rescate, sobrevivió porque su avioneta no fue alcanzada, pero vio como sus compañeros eran asesinados, vio como las avionetas explotaban en el aire, vio como los cuerpos caían al mar. Y aquí está lo que Mario Díaz Balart está argumentando, que ese crimen no prescribe, que la evidencia existe, que Raúl Castro admitió públicamente que dio la orden y que debe ser juzgado. También hay acusaciones de narcotráfico, exactamente el mismo delito por el que capturaron a Nicolás Maduro. En 1993, el Miami Herald, este periódico de ahí,
reveló que los fiscales federales en el Distrito Sur de la Florida habían redactado una acusación criminal que señalaba a la dictadura cubana como una empresa de crimen organizado estructural y a Raúl Castro como el jefe de una conspiración para enviar toneladas de cocaína desde el carteles de Colombia a través de Cuba hacia los Estados Unidos de América. El documento, producto de meses de testimonios en secreto ante un gran jurado, identificó a 15 funcionarios cubanos de alto rango como parte de una conspiración para facilitar el tránsito de cocaína del cartel de Medellín a través de Cuba hacia Estados Unidos durante los años 80. Entre los nombres estaba Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, descrito por el periódico como el jefe de la conspiración. También figuraban José Abrantes, Abelardo Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro, conocido como Barba Roja, y el coronel Antonio de la Guardia, quien fue fusilado tras la causa número 1 en 1989. El borrador de la acusación atribuía a esa red el movimiento de al menos 7 toneladas y media de cocaína. Describía un esquema sostenido en el tiempo apoyado por el uso del espacio aéreo cubano, puertos y rutas marítimas. La hipótesis penal construida tras meses de investigación y formulada por fiscales federales era la suficientemente sólido como para haber sido considerado seriamente como una acusación formal. Pero aquí está la cosa, la acusación nunca llegó. Y aquí está lo que necesitas entender. Presentar una acusación de esa magnitud requeriría la aprobación directa del Departamento de Justicia. No era un caso ordinario, involucraba acusar criminalmente a un gobierno extranjero, en este caso una dictadura, como en todo. Algo que había pasado con Manuel Noriega en Panamá, acusado por el Gran Jurado Federal en Miami y Tampa en febrero de 1988 por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, lo que llevó a su captura en 1989. En Cuba, el precedente de Noriega tuvo repercusiones inmediatas. Por supuesto que trataron de limpiar su imagen. El juicio sumario contra el general Armando Ochoa y otros oficiales, conocido como la causa número 1, se celebró en junio de 1989, 6 meses después de la captura de Noriega. Culminó con la ejecución de 4 de los acusados y sirvió como chivo expiatorio para que los Castros escaparan del mismo destino. Una purga diseñada para concentrar responsabilidad en figuras de nivel medio y blindar a la élite del poder. 4 años después, la investigación que preparaba un gran jurado federal del Distrito Sur de Miami mostraba que el problema del narcotráfico en Cuba no había terminado con los fusilados de 1989, sino que ascendía hasta los niveles más altos del poder. Pero aquí está la cosa. La administración de Bill Clinton archivó la investigación. Nunca se presentaron cargos formales contra Raúl Castro y el caso quedó en el olvido durante más de 30 años. Hasta ahora. Porque lo que le pasó a Nicolás Maduro Moro demuestra que esos casos pueden ser reabiertos. Maduro fue acusado de narcotráfico, fue capturado por una operación militar de fuerzas especiales estadounidenses y fue extraditado a Estados Unidos. ¿Por alguna casualidad se imaginan qué le hubiera pasado a Raúl Castro si Trump hubiera sido presidente cuando se presentó todo esto? Y la pregunta que todos deberíamos hacernos: si pudieran hacer con Maduro en Venezuela, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con Raúl Castro en Cuba, que tiene acusaciones o posibles acusaciones de narcotráfico y de asesinato de americanos? La respuesta es que sí pueden y probablemente lo estén preparando, porque Trump ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza militar para capturar dictadores acusados de narcotráfico. Y Raúl Castro tiene exactamente el mismo perfil de Maduro y de Noriega. Y ahora la parte que conecta todo, porque uno de los pilotos cubanos que participó en la operación del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate vive ahora mismo en Estados Unidos de América. Y su historia, por supuesto, revela la traición. Pero no fue el único. Estamos hablando de otra persona. Estamos hablando de este espía. Su nombre fue Juan Pablo Roque y su historia es una de las más turbias de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Juan Pablo Roque era el piloto de la Fuerza Aérea Cubana, pero en 1992 desertó, o al menos eso es lo que todos pensaban. Llegó a Estados Unidos nadando desde la base naval de Guantánamo y pidió asilo.
En los Estados Unidos, Roque se integró a la comunidad del exilio, se unió a los hermanos al rescate, se hizo amigo de Basulto, se casó con una cubana americana y todos pensaron que era un héroe, un desertor valiente que había escapado de la dictadura cubana. Pero todo era mentira. Juan Pablo Roque era un agente de la inteligencia de la dictadura cubana, es decir, de Fidel y de Raúl Castro. Era parte de la Red Avispa, una red de espías cubanos que operaba en Miami. Y su misión era infiltrarse en Hermanos al Rescate y, por supuesto, reportar sus actividades a La Habana. Y eso es exactamente lo que hizo durante años. Roque reportó a La Habana sobre los vuelos de Hermanos al Rescate, sobre sus rutas, sobre sus horarios, sobre sus planes. Y el 23 de febrero de 1996, un día antes del derribo, Pablo Roque desapareció de Miami, dejó a su esposa, dejó su casa y regresó a Cuba. Y al día siguiente, el 24 de febrero, las avionetas fueron derribadas y Roque apareció en televisión cubana, casi que vestido de militar, celebrando el derribo, diciendo que había cumplido su misión. Fue una traición brutal. Norteamericano que es parte del gobierno de Cuba o cualquier otro país. Y se tomó esa decisión de derribar los aviones porque constantemente eran las incursiones aéreas aquí. Pero en noviembre del 2024, Juan Pablo Roque murió. Según reportes de Cibercuba, falleció a los 68 años y su muerte cerró un capítulo oscuro de esta historia. Pero esperen, ¿por qué hay más? Porque Juan Pablo Roque no fue el único piloto involucrado en el derribo. Hubo otros. Y según reportes del exilio cubano, algunos de ellos o personas cercanas a ellos podrían operar dentro de los Estados Unidos de América. Y esto es muy importante. En agosto del 2003, la Fiscalía Federal de Miami encausó a 3 oficiales cubanos vinculados directo con el derribo. El general Rubén Martínez Puente, jefe de las tropas de defensa antiaérea, y los hermanos Alberto y Francisco Pérez Pérez, pilotos de los MiG que derribaron las avionetas. Y el exilio está exigiendo que cualquier persona involucrada con esta operación que viva en Estados Unidos sea juzgada, que testifique, que revele exactamente qué pasó ese día y quién dio las órdenes. Y aquí está lo explosivo. Si testifican en contra de Raúl Castro, si se revela que Raúl Castro, además de otras pruebas, dio personalmente esa orden, esa sería una evidencia directa a una corte estadounidense. Eso sería suficiente para encausar a Raúl Castro por asesinato. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Por qué ahora? Y la respuesta tiene 3 partes. Primero, porque Trump está aplicando presión máxima sobre Cuba. Está bloqueando el petróleo con aranceles del 100% a quien ayuda a la dictadura cubana. Está moviendo buques de guerra y está enviando aviones espías. Está preparando opciones para liberar a Cuba. Sí, usted me escuchó, para liberar a Cuba, como se le fue a la gobernadora de Puerto Rico que estaría dispuesta a ayudar a Trump para liberar a Cuba. Segundo, porque Raúl Castro está negociando. Según reporte que hemos cubierto aquí en nuestro canal de YouTube, Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, está manejando conversaciones secretas con la administración Trump. Y estas conversaciones probablemente incluyan inmunidad para Raúl Castro y su familia. Y la tercera, porque el exilio cubano no quiere inmunidad para Raúl Castro. El exilio quiere justicia. Y Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar están presentando esa demanda. Y una acusación formal contra Raúl Castro es una carta de presión perfecta. Es una forma de decirle a Raúl Castro: o cooperas completamente con la transición o terminas como Maduro, arrestado, extraditado y enjuiciado. Y si Raúl Castro no coopera, si intenta resistir, si intenta negociar inmunidad sin dar nada a cambio, entonces Trump tiene la justificación legal para una operación de captura por asesinato, por narcotráfico o por ambos, porque a este tipo le sirve cualquier cosa. Pero aquí viene algo que también le he reservado para casi el final. El problema es el siguiente: durante la administración de Biden se le abrieron las puertas a muchos represores de la isla de Cuba para escapar del sistema totalitario. Una de estas personas fue Luis Pardo. Quien no conozca a Luis Pardo, le recomiendo que vea muchos videos que hemos hablado de él. Fue una de las personas, uno de los pilotos que se encuentra en Estados Unidos de América en estos momentos preso, y esto es importante, no por el asesinato, no por formar parte de la conspiración que derribó las avionetas de Hermanos al Rescate. ¿Por qué es tan importante este personaje que te estoy presentando aquí
ahora mismo es porque es un testigo directo del que dio la orden fue nada más y nada menos que Raúl Castro Ruz. Se encuentra preso, según varias informaciones, dentro de los Estados Unidos de América, pero no por el asesinato, sino por mentirle a los agentes de emigración y extranjería, por no reportar quién era él dentro de la isla de Cuba. Nosotros dimos esta noticia en exclusiva aquí en nuestro canal de YouTube. Te recomiendo que busques esos videos para que entiendan exactamente quién es este personaje y su relación con Oreste Lorenzo, que fue una de las personas que puso la carta para que esta persona viniera a los Estados Unidos de América. Y ustedes me preguntan, ¿quién es Oreste Lorenzo? Bueno, el que hizo el vuelo del amor, el que logró aterrizar dentro de la isla de Cuba y llevarse a su familia. ¿Conocen esa historia? Bueno, esa persona fue uno de los que puso la mano para que Luis Pardo entrara a los Estados Unidos de América. Esto es importantísimo porque tenemos un testigo directo dentro de los Estados Unidos de América, en manos de la justicia de los Estados Unidos de América, que puede testificar en contra de Raúl Castro en caso de que lo capture. Quiere decir que esto se está poniendo cada día más interesante, todo este proceso en contra de la dictadura cubana. Aquí viene mi predicción. Raúl Castro no va a morir tranquilo en su casa, en su cama o tranquilamente. Probablemente va a enfrentar la justicia, sea por una corte estadounidense después de ser capturado, o sea por una corte internacional o en las calles de La Habana cuando el pueblo se levante. Porque la justicia siempre llega, tarde o temprano, pero Raúl Castro está llegando ahora su propia justicia. Y ahora, esto es lo que necesito de todos ustedes para que esta información llegue a la mayor cantidad de cubanos posible. Comparte este video, compártelo con los cubanos dentro de la isla, compártelo con la comunidad de Miami, compártelo con las familias de las víctimas, porque esta información tiene que llegar a todos. Y también, déjame en tus comentarios la respuesta de estas preguntas. Y te voy a hacer esta pregunta porque me gusta saber qué es lo que ustedes piensan. ¿Creen que Raúl Castro será capturado por Maduro o conseguirá inmunidad? ¿Creen que deberían reabrir la investigación de narcotráfico de 1993? ¿Creen que Mario Díaz Balart está haciendo lo correcto al pedir justicia contra su probable tío político? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad y juntos estamos exponiendo la verdad que la dictadura cubana quiere ocultar. Y si llegaste hasta aquí, por favor, escríbeme en los comentarios justicia para las víctimas, para que se sepa que viste el video completo. Y aún si no estás suscrito, por favor, suscríbete ahora, activa las campanitas, active todo y recuerden, los asesinos pueden esconderse, los narcotráficos pueden ayudar, pero la justicia siempre lo alcanza. Maduro lo aprendió, Noriega lo aprendió y Raúl Castro lo va a aprender también. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. Chao.